Mi nombre es Leo. O al menos, ese nombre pertenece a un hombre que ya no existe, a un fantasma de tinta y papel cuyo rostro apenas reconozco en el espejo. El hombre que soy ahora no tiene nombre, es solo un recipiente para un eco, el superviviente de una historia que nunca debí intentar escribir. Antes de la casa, yo era un mercader del miedo, un arquitecto de pesadillas. Construía terrores a medida para mis lectores, manipulando las sombras de la mente con palabras cuidadosamente elegidas. Era un titiritero de lo macabro, y mis hilos eran la sugestión, la atmósfera y el sobresalto calculado. La ironía, cruel y afilada como un fragmento de vidrio, es que me creía un experto en el miedo, un maestro de una bestia que solo conocía enjaulada. No tenía ni idea de lo que era sentir sus garras de verdad, desgarrando la carne de tu alma hasta que solo queda un grito. Todo comenzó con el silencio. No el silencio de un pueblo dormido, sino el silencio ensordecedor de una página en blanco. Mi bloqueo creativo era más que una simple falta de ideas, era una enfermedad del espíritu. Mis monstruos habían perdido sus garras, mis fantasmas se habían vuelto educados y mis casas encantadas parecían atracciones de feria. Había perdido la fe en el miedo que vendía. Para reavivar esa llama, necesitaba sentirla, necesitaba un escalofrío genuino que me recordara por qué la gente le teme a la oscuridad. Por eso huí de la ciudad y su ruido indiferente, buscando un antídoto en el lugar más olvidado que pude encontrar, Almahada. Almahada era un pueblo que se aferraba a la ladera de una montaña como un recuerdo a punto de desvanecerse. El tiempo aquí no se había detenido, se había rendido. Sus calles empedradas y sus casas de adobe susurraban historias en un idioma que solo el viento entendía. Pero bajo esa pátina de tranquilidad ancestral, el pueblo guardaba un secreto, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Y esa herida tenía un nombre, la Casa Bane. No se alzaba simplemente en la cima de la colina más alta, la coronaba, la poseía. Era una mancha negra y dentada contra el lienzo del cielo, visible desde cualquier rincón del pueblo como un juez decrépito que observaba en silencio. Era el tabú de Almahada, el origen de las miradas de soslayo y de las conversaciones que morían cuando un forastero se acercaba. Las leyendas eran el pan de cada día, una familia entera desvanecida en una sola noche de tormenta, un siglo atrás. Lamentos arrastrados por el viento. Luces que bailaban tras las ventanas tapiadas. Para mí, en mi arrogancia, todo aquello no era una advertencia, sino una invitación. Era la historia perfecta, el desafío definitivo. Yo, Leo, el maestro del terror prefabricado, entraría en el corazón de una leyenda real, la despojaría de su poder con mi lógica y saldría con la inspiración que tanto anhelaba. Creía que podía domar a la bestia. No sabía que solo iba a alimentarla. Las leyendas locales eran mi pan de cada día. Una familia desaparecida un siglo atrás, una casa sellada que susurraba en las noches de viento, luces fantasmales. Para un escritor como yo, era un cliché irresistible, el tipo de historia que creía poder dominar y doblegar a mi voluntad. Ignoré las miradas de soslayo y las advertencias apenas veladas de los ancianos del pueblo. Decidí que pasaría una noche allí. Qué arrogante era. Creía que podía entrar en la guarida de León, tomar notas y salir ileso. La tarde de mi expedición, el cielo se vistió de un gris fúnebre. Una niebla densa y fría reptó desde las montañas, y me pareció el escenario perfecto. Con una mochila cargada con una linterna, una cámara, una grabadora y un termo de café para combatir el frío y el sueño, emprendí el ascenso. Cuanto más me acercaba, más pesada se volvía la atmósfera. La Casa Bane no parecía simplemente vieja, parecía maligna. La madera ennegrecida, las ventanas tapiadas como ojos cerrados a la fuerza, el jardín convertido en una maraña de espinas que se aferraban a los muros. El silencio era lo más inquietante. No era paz, era una ausencia total de vida, un vacío expectante.
Forcé una de las tablas que sellaban la puerta principal y me deslicé dentro. El aire que me golpeó fue una agresión a mis sentidos. Olía a tiempo estancado, a polvo de décadas, a humedad y a algo más, un matiz dulzón y metálico que me provocó una náusea instantánea. La oscuridad era casi absoluta, y el haz de mi linterna parecía una sonda temblorosa explorando el vientre de una bestia muerta. Muebles cubiertos por sábanas blancas se alzaban como espectros dormidos. El gran vestíbulo estaba dominado por una escalera que ascendía a una oscuridad aún más profunda. Retratos cubrían las paredes, sus rostros desvaídos por la humedad, pero sentí sus ojos vacíos siguiéndome. Un escalofrío me recorrió la espalda. Es el frío, la sugestión, me dije, intentando aferrarme a la lógica que había dejado atrás en el umbral. Decidí empezar por la planta baja, para aclimatarme. Cada paso sobre el suelo de madera era una queja, un crujido que rompía el silencio opresivo. Encontré una biblioteca donde los libros yacían en el suelo como cadáveres, sus páginas hinchadas y manchadas de moho. En el salón, un piano de cola esperaba bajo una gruesa capa de polvo, y un reloj de péndulo sobre la chimenea se había detenido a las 3:15, marcando una hora muerta para la eternidad. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un susurro. Tan leve que al principio pensé que era mi propia sangre latiendo en mis oídos. Provenía de arriba. Me quedé petrificado, aguzando el oído, pero el silencio volvió a caer como un sudario. El viento, me intenté convencer, aunque no sentía la más mínima corriente de aire. Encendí mi grabadora, más para escuchar el sonido de mi propia voz que para documentar algo. Necesitaba un ancla a la realidad. Estoy en el comedor, susurré al micrófono. Hay una mesa puesta para una cena que nunca tuvo lugar. Los cubiertos de plata estaban negros, y un ramo de flores marchitas se deshizo en polvo cuando pasé cerca. De repente, un golpe seco y violento resonó desde la cocina. Esta vez no había duda. No era el viento. Sonaba como si la puerta de un armario se hubiera cerrado de golpe. Con el corazón martillándome contra las costillas, me dirigí hacia allí. El haz de mi linterna barrió la estancia, una vieja estufa de hierro, estantes vacíos. Nada. Nada que pudiera haber causado el ruido. La sensación de no estar solo se convirtió en una certeza helada. Era hora de subir. Subí la escalera con una lentitud tortuosa. Cada peldaño gemía bajo mis pies, como si se quejara de mi profanación. El pasillo del segundo piso era largo y estrecho, un túnel flanqueado por puertas cerradas. Cada puerta una posibilidad, cada una amenaza. Me detuve ante la primera y giré el pomo. Estaba atascado. Empujé con más fuerza y se dio con un chirrido que me erizó la piel. Era un dormitorio infantil. En el centro, una cuna de madera se mecía suavemente por sí sola. Me quedé sin aliento. Me acerqué, paso a paso, como si me moviera bajo el agua. Dentro de la cuna, un muñeco de porcelana con la cara agrietada y los ojos de cristal fijos en el techo me miraba con una sonrisa grotesca. Y entonces lo escuché. Un sollozo. Claro y nítido. El llanto de un niño. Me giré bruscamente, barriendo la habitación con la linterna. Estaba vacía. El sonido venía de la habitación contigua. Salí del cuarto del bebé, con el pulso desbocado, y abrí la siguiente puerta. Era el dormitorio principal. Una enorme cama con dosel, con las sábanas revueltas, como si sus ocupantes hubieran sido arrancados de un sueño violento. Mis ojos se posaron en un gran espejo con marco de plata, que reflejaba la habitación. Mi propio reflejo me devolvió la mirada, pálido y asustado. Pero no estaba solo. En el espejo, de pie junto a la cama, había una mujer con un vestido blanco. Su largo cabello oscuro ocultaba su rostro. Retrocedí un paso, con el corazón en la garganta. Me giré.
La habitación estaba vacía. No había nadie allí. Volví a mirar al espejo. La figura seguía allí. Y entonces, con una lentitud insoportable, su cabeza comenzó a girar hacia mí. El rostro que reveló no era humano. Era una máscara de cera pálida, con los ojos hundidos en cuencas negras y una boca que se abrió en un grito silencioso y eterno. El terror, el de verdad, me paralizó. Tropecé hacia atrás y caí al suelo. Mi linterna rodó, proyectando sombras caóticas que danzaban como demonios en las paredes. Y el grito silencioso del espejo se hizo real. Un lamento agudo, inhumano, llenó la casa, un sonido de pura agonía que parecía querer desgarrar el aire. A ese grito se unieron otros. El llanto del bebé, los susurros que ahora eran claros, los golpes que venían de todas partes. La casa entera había despertado, y yo era el intruso. Me arrastré hacia la puerta y corrí hacia la escalera, pero mi vía de escape estaba bloqueada. Al pie de los escalones, la silueta de un hombre alto y delgado me esperaba, con el rostro oculto en la sombra. Me di la vuelta, atrapado. Las puertas del pasillo se abrieron de golpe y de ellas emergieron más figuras, niños, adultos, espectros translúcidos con ojos vacíos y rostros atormentados. Los Vane. El frío se hizo insoportable, mi aliento se condensaba en nubes blancas. Avanzaban hacia mí, lentamente, sus susurros convirtiéndose en un coro acusador. Estaba viviendo mi peor pesadilla, una que nunca habría sido capaz de escribir. En mi pánico, un pensamiento fugaz, la cámara. La saqué de la mochila con manos temblorosas. Apunté y disparé el flash. La luz cegadora iluminó el pasillo, y por un instante, las figuras parpadearon y retrocedieron, sus formas desvaneciéndose. Funcionaba. Era mi única oportunidad. Disparando el flash una y otra vez, me abrí paso corriendo por el pasillo. Cada vez que rozaba una de las figuras, sentía un frío glacial que me atravesaba como una aguja de hielo. Llegué a la última puerta, al final del pasillo, y me lancé dentro, cerrando justo cuando sus manos espectrales golpeaban la madera. Estaba en un estudio. Un escritorio cubierto de papeles amarillentos. En la pared, un retrato de la familia Vane me miraba con una severidad cadavérica. Pero detrás de ellos, en el fondo pintado, vi algo que no había notado antes, una forma oscura, una silueta vagamente humana, una sombra. Me abalancé sobre los papeles del escritorio. Eran diarios, la mayoría del señor Vane. Sus escritos eran una crónica de su descenso a la locura. Hablaba de una presencia en la casa, una sombra que susurraba veneno en sus mentes, enfrentándolos unos a otros. Nos está volviendo locos, leí en una página. Veo el odio en los ojos de mi esposa. La última entrada, fechada en la noche de la tormenta, estaba escrita con una letra casi ilegible. La sombra ya no se esconde. Ha tomado forma. Nos ha prometido que nunca nos iremos. Seremos parte de la casa, para siempre. Escucho sus pasos. Vienen a por mí. Un estruendo ensordecedor hizo que la puerta del estudio se astillara. No me quedaba tiempo. Mi mirada desesperada encontró una pequeña puerta disimulada en la pared. La abrí y revelé una estrecha escalera de servicio que descendía a la negrura. Me metí dentro justo cuando la puerta del estudio cedía. Bajé a trompicones, con los sonidos de la cacería sobre mi cabeza. La escalera me llevó a la bodega. El aire olía a tierra húmeda. Y en el centro, vi un área del suelo que parecía haber sido removida. Impulsado por un horror que superaba mi miedo, empecé a cavar con las manos. No tardé en encontrar algo duro. Huesos. Seguí cavando hasta que desenterré un esqueleto humano. Luego otro. Y otro más. Los Vane no habían desaparecido. Habían sido asesinados y enterrados bajo su propia casa.
Un susurro gélido me habló directamente al oído. Ahora tú también serás parte de la casa. Me giré y la vi. La sombra. No era un fantasma. Era una masa de oscuridad palpitante, más negra que la propia oscuridad, con 2 puntos rojos incandescentes que ardían como brasas en su interior. La entidad del diario. La causa de todo. Se abalanzó sobre mí. Sentí un frío que no era de este mundo, una negrura que intentaba extinguir mi conciencia. Luché, pero era como luchar contra el vacío. Mi fuerza se desvanecía. En ese último acto de desesperación, cuando la negrura de la sombra ya no era algo que me rodeaba, sino algo que intentaba convertirse en mí, mi mano, temblorosa y torpe, tropezó con un objeto duro y frío en mi mochila. El termo de café. Un ridículo vestigio de mi vida anterior, de un hombre que creía que el único monstruo a vencer esa noche sería el sueño. La lógica había muerto, solo quedaba el instinto. Con un grito que fue más un desgarro de aire de mis pulmones vacíos, lo arrojé con la fuerza final de un animal acorralado. No apunté. Solo lancé mi última y patética posesión contra la oscuridad que me consumía. El sonido del metal abollándose contra la piedra de la bodega fue obscenamente ruidoso en aquel infierno silencioso. Se hizo añicos. Y entonces, ocurrió el milagro. Una única chispa, diminuta y desafiante, saltó en la penumbra al golpear el metal de una vieja lámpara de aceite que colgaba, olvidada, de una viga. La chispa aterrizó sobre la mecha ennegrecida y empapada. Por un instante eterno, no pasó nada. Luego, la mecha siseó y una llama temblorosa y anémica cobró vida. Fue como si el sol hubiera nacido en mitad del infierno. La sombra no solo retrocedió, se desgarró. Un grito sibilante, un sonido como el de la tela rasgándose en el vacío, brotó de su núcleo informe. Su esencia misma se retorcía como si la luz fuera un ácido, su negrura ondulando violentamente, perdiendo su cohesión. Y en ese instante de agonía de la criatura, lo comprendí con una claridad que me heló el alma más que su propio toque. La luz. No era un arma, era su antítesis. La luz era creación, era vida, era orden. Y aquella cosa era el vacío, la nada primordial, el silencio final. Le temía a la luz porque la luz era la prueba de que el universo no le pertenecía. El pequeño fuego de la lámpara rota se había extendido a un trozo de madera podrida en el suelo. Arrastrándome, con las extremidades entumecidas por el frío sobrenatural que empezaba a remitir, lo cogí. El fuego lamió mi mano, quemándome la piel, pero el dolor era una bendición, una afirmación de que seguía vivo. Lo blandí como una antorcha, y me puse en pie. Por primera vez desde que había entrado en aquella casa, yo no era la presa. Comenzó una danza macabra en aquella bodega fétida. Yo avanzaba, y la sombra se encogía, retrocediendo hacia la esquina más profunda y oscura. Ya no era una masa amorfa y dominante, era una cosa acorralada, furiosa. Intentó embestir, lanzando zarcillos de oscuridad que se disipaban a centímetros de mi llama protectora. Sus susurros ya no eran acusadores, eran promesas venenosas, intentando apagar la esperanza en mi mente como si fuera otra llama. Pero yo la acorralé, paso a paso, hasta que no tuvo a dónde huir. Con la antorcha en una mano, comencé mi trabajo de carcelero. Con la otra, empecé a apilar los viejos barriles rotos, las cajas desvencijadas, los escombros de un siglo de abandono. Cada objeto que movía era un esfuerzo titánico, mis músculos gritaban, mi cuerpo estaba al borde del colapso. Pero la visión de la sombra atrapada, debilitada y chirriando de rabia tras el parpadeante muro de luz, me alimentaba. Construí una barricada, un monumento a mi terror y a mi efímera victoria. Cuando la barrera fue lo suficientemente alta, cuando la sentí segura, retrocedí lentamente, sin apartar la antorcha de ella ni por un segundo. Allí estaba, atrapada. Contenida por mi débil llama y un montón de basura.
Sabía que no duraría. La madera se consumiría, la luz moriría, y esa prisión no sería más que leña para su furia. Pero me daría tiempo. Era todo lo que necesitaba. Me di la vuelta y corrí. Subí las escaleras de la bodega de 2 en 2, atravesé la cocina, el comedor, el vestíbulo. La casa ya no gritaba. Estaba sumida en un silencio expectante, casi peor. Los fantasmas de los vanes se habían ido, su eco atormentado temporalmente purgado por la luz que había desatado, o quizás simplemente se habían retirado a esperar el inevitable regreso de su carcelero. Cada sombra que mi antorcha proyectaba en las paredes parecía un nuevo espectro a punto de abalanzarse sobre mí. Salía la noche y el aire frío y puro fue como una resurrección. Me golpeó, llenando mis pulmones quemados con la realidad del mundo exterior. No me detuve. No miré atrás. Correr con la certeza de que si lo hacía, vería la casa entera observándome, o peor aún, vería que la oscuridad ya se filtraba por sus grietas. Corrí hasta que las luces de Almahada, antes un simple punto en la distancia, se convirtieron en una promesa de santuario, en un faro en mi océano de terror. Nunca volví a escribir una palabra de ficción. ¿Cómo podría? El verdadero horror no se puede adornar, no se puede empaquetar en capítulos. Intenté plasmarlo, pero las palabras se sentían vacías, un insulto a la magnitud de aquella maldad. Mi carrera no terminó por un bloqueo, sino por un exceso de inspiración. Ahora vivo con el eco. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla y rasga las ventanas, no oigo el viento. Oigo un lamento lejano, un siseo de rabia impaciente que viene de la colina. Sé que la casa, y la sombra que encarcelé en su corazón de piedra, todavía esperan. Y yo también espero. Soy un vigilante en una tregua que sé que no puede durar. Y cada día me hago la misma pregunta, una que se ha convertido en el único motor de mi existencia. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que encuentre la manera de escapar y su infinita oscuridad se derrame sobre el mundo? Si esta historia te inspiró, imagina todo lo que aún tenemos por compartir. Suscríbete y activa la campanita para más relatos llenos de emoción, lecciones de vida y giros inesperados. No te pierdas ni un solo video, porque cada historia puede cambiar la forma en que ves el mundo. Te espero en el próximo episodio.